la aviso y la invitación para participar en este evento. Vamos a dividir nuestra presentación en dos partes. Yo voy a hablar, en la primera parte, voy a hablar un poco del panorama de América Latina. Nos pidieron que intentáramos encuadrar o enmarcar la situación de México dentro de este panorama general. Hay, desde luego, algunas diferencias entre los datos de América Latina para México y los datos de México que presentará Selene, en la medida en la cual estos datos son de hace un año y la dinámica del medio hace que cambie la métrica constantemente. Vamos a empezar primero viendo cuáles son los lugares de acceso en América Latina. Aquí podrán notar que, sin lugar a dudas, el acceso a Internet en el hogar es de calle el número uno. Más de la mitad de las personas dice accesar prioritariamente a Internet en el hogar. Y el segundo lugar de acceso pues es el café Internet o los lugares públicos. Este tema es uno de los temas, como casi todos, que está cambiando rapidísimamente. La caída en importancia de los lugares públicos como los cafés Internet para accesar el medio es realmente rápida, y el incremento de uso desde el hogar, también la mayor penetración de las computadoras y el acceso es cada vez más rápido. En tercer lugar tenemos el trabajo con el 20%. Esto tiene una dinámica que también está siendo afectada porque muchas compañías están restringiendo de manera importante el acceso a Internet para sus empleados, especialmente para ver videos, hacer jueguitos, redes sociales, cosas por el estilo, y asegurarse o intentar asegurarse que es fundamentalmente para el trabajo. Y finalmente tenemos casi con el mismo nivel de importancia, 7-8%, el acceso en la escuela o lugar de estudio, o bien en casa de familiares o de amigos. En cada país hay ciertas variaciones, pero en términos generales lo que vamos a observar es lo que les decía, que es el hogar, el sitio principal. En Perú y en Ecuador es donde el acceso a través de lugares públicos como el café Internet es el más importante. Estos dos países son una excepción. Ahí en estos dos países el café Internet representa más del 50%. Y en Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, el café Internet está en segundo lugar. Así que los datos que les mostré en la primera gráfica son en promedio de todos los países. Aquí veremos cómo la penetración de la región creció del 2006 al 2009 del 36 al 48%, lo cual les demuestra la enorme dinámica que existe. Nosotros, cuando menos, no tenemos todavía el análisis de los datos que hay que consolidar de toda la región para el último año, pero ciertamente el tema es que México, nosotros estamos estimando en los últimos 3 meses que hemos realizado el estudio acá, y esto lo veremos más en detalle con Selene, ya estamos hablando que en lugar de lo que dice aquí de una penetración del 42%, vamos a ver que ya estamos más bien en los 50 altos, 58% por ahí. Esto nos demuestra el crecimiento desmesurado del medio. Solo para que ustedes tengan una idea, las áreas de cobertura de cada país pues, son ligeramente distintas. En Argentina es una muestra que cubre todas las ciudades más importantes de Argentina. En Brasil son las 11 ciudades más importantes.
En Chile, cuando hablamos de Chile aquí, solamente estamos hablando del área metropolitana de Santiago. En Colombia son los 6 mercados más importantes. En Ecuador, básicamente son Quito y Guayaquil. En Perú es solamente Lima. Y en Venezuela son los 6 ciudades, los 6 mercados más importantes. Vemos entonces que para el año pasado teníamos una penetración para el 2006 de 36%, y en promedio para la región, para el 2009 estábamos ya en el 48%, un crecimiento de casi el 50%. Esto lo que implica es que con estos datos se estimaría que el año pasado había casi 120 millones de usuarios en las principales áreas metropolitanas de los países latinoamericanos. No son todos los usuarios de todo el país, y que estos tenían acceso a Internet. México, aunque no estaba entre los de mayor penetración en la gráfica anterior, lo que observamos es que cuando tomamos en cuenta el volumen poblacional, pues Brasil, desde luego, es el país más grande en población y sigue México. Entonces ahí ya vamos de 34 millones y medio en Brasil el año pasado, 17 millones, 18 prácticamente en México, es decir, algo así como la mitad, y de ahí bajamos, sea por penetración o sea por tamaño poblacional, a Argentina con casi 10 millones, Colombia con 6 y así sucesivamente. En términos de social media, entre los países que más han crecido están Colombia, Brasil y Perú. Ahí están los crecimientos. Ustedes ven en Colombia un crecimiento de 32% en 3 años, 29% en Brasil, 24% en Perú. México, en este estudio, representó un crecimiento de apenas el 8.7%, que es de los crecimientos más bajos en la región. Esto lo estamos actualizando y se los vamos a presentar. Bueno, el promedio entonces de la región es 19%, que demuestra que aproximadamente 1 de cada 5 personas accesan o accesaban el año pasado a los social media. Aquí lo que tenemos es el 20% de los latinos acceden a los sitios de video todos los meses, pero de nuevo los que más lo hacen en este caso son Perú y Colombia, con 31 y 29% respectivamente. Ya después vienen Brasil y Chile con alrededor del 20%, que es el promedio de la región. Ecuador, México y Venezuela con un porcentaje muy similar, 17%, y Argentina con el 13%. Desde luego todos ustedes podrán tener esta presentación en la página de la asociación, así que no hay necesidad de que se preocupen mucho por anotar los datos. Haciendo ya un poco la transición a México, en nuestra compañía nosotros nos dedicamos a medir pues prácticamente las audiencias y la publicidad en todos los medios. Esto permite, y creo que esta sería una mirada importante, permite empezar a explorar, a analizar cuál es la importancia relativa de cada uno de los medios y entonces tener ya un principio comparativo que pueda ayudarnos a contextualizar mejor la importancia de Internet. Si ustedes ven aquí, en el 2009, las personas distintas alcanzadas por la televisión en un día promedio, en México, en un día promedio, el 71% de los mexicanos ve la televisión. De ese 71%, y nada más hablando del 71% de las personas, ellos en promedio ven 4 horas con 41 minutos la televisión. Evidentemente este 71% todos los días está compuesto de personas distintas, no todo el mundo vemos televisión todos los días. Y no todo el mundo vemos televisión 4 horas 41 minutos, pero hay personas que ven la televisión 7 horas y hay personas que ven la televisión 15 minutos. Entonces aquí estamos hablando del promedio nacional de las 28 ciudades más importantes. En el caso de México, el estudio tanto el latinoamericano como el especial que se está haciendo en México
tiene la cobertura de las 28 ciudades más grandes del país. En términos poblacionales representa un poco más de la mitad, pero en términos de Producto Interno Bruto y de intercambio comercial y de compras de casi cualquier producto, representan siempre más del 80%. Cuando vemos la radio, vemos que el 62% de las personas en un día cualquiera escuchan la radio. Y esas personas que escuchan la radio, la escuchan 3 horas y media, 3 horas 32 minutos. Asimismo, en lo que se refiere a prensa, lo que observamos es que el 33% de las personas, una de cada 3, reporta leer, aunque sea los titulares o lo que sea, un periódico en un día promedio. Esto desde luego no se pregunta como día promedio, lo de televisión pues se mide con los aparatos electrónicos, lo de radio se mide con entrevistas, lo de prensa también, y el promedio de lectura de la prensa de esta gente que sigue los periódicos es de 1 hora con 8 minutos. Las revistas tienen una penetración diaria promedio del 36% y los que las leen le dedican aproximadamente 1 hora con 49 minutos. La publicidad exterior, la publicidad en vía pública. 70% de las personas ven espectaculares para buses, mobiliario urbano, vallas, etcétera, en un día cualquiera. Como es prácticamente imposible salir a las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey sin ver espectaculares o sin ver anuncios en vía pública, pues esto lo que nos indica es que en términos generales las personas que salen a la calle en un día promedio son el 70%, el 30% restante no sale de su casa, entonces no tiene oportunidad de verlo. Y en el caso de estas metrópolis, el tiempo promedio que la gente gasta en transportarse y por lo tanto está expuesto al medio exterior es de 2 horas 20 minutos en promedio. Sé que algunos de nosotros tal vez estamos más tiempo en el auto o en el camión o en donde sea, pero en promedio son 2 horas 20 minutos. Y finalmente, Internet, la exposición diaria en promedio es poco más del 24%, y los que sí entran a Internet están 3 horas con 21 minutos. Noten ustedes que si suman el tiempo de exposición a cada medio y si el alcance diario fuera del 100%, esto significaría que estaríamos todos expuestos en promedio al día 17 horas diarias, lo cual es absurdo. Cuando nosotros multiplicamos el porcentaje de penetración por el tiempo promedio de exposición, lo que nos da es que los habitantes de México en las 28 ciudades más grandes del país están expuestos a los medios de comunicación en promedio, y este sí es promedio del 100% de la población, más de 8 horas diarias. Evidentemente, la gente que esté escuchando radio, pues no nada más esté escuchando radio, o va manejando, o va haciendo también, o va platicando, en fin. Lo que quiero decir es que algunos de estos medios, el caso más obvio es la radio en la calle, escuchada en la calle, y lo que estar viendo la publicidad exterior, pues se está haciendo al mismo tiempo. Entonces no son 8 horas totalmente sin duplicidad. De cualquier manera, como sea que las definamos, estar expuesto a los medios de comunicación en este país 8 horas más, más de 8 horas, es realmente un nivel espectacular. Hemos iniciado de la mano con AMIXI la realización de un nuevo estudio específicamente para medir Internet en las 28 ciudades más grandes del país. Del diseño del estudio y los resultados del estudio les va a platicar Selene en un momento. Yo solamente quiero decir que estamos conscientes que existe una gran cantidad de métricas y una gran cantidad de información disponible en el mercado mexicano por parte de muchas empresas. Luego los números son distintos. Yo creo que ustedes, y esto es el mensaje que les quiero transmitir, tienen que pensar primero, cuál es la cobertura de cada estudio.
es decir, hasta qué punto es local, regional o nacional, y eso permitiendo entonces poder entender tal vez por qué algunos de los datos pueden ser distintos. En segundo lugar, pues también hay que ver el apéndice técnico de las investigaciones para ver realmente cuáles son los estándares técnicos y metodológicos que se utilizan en la realización del estudio. Ejemplo, cuál es el área de cobertura. Ejemplo, cuál es el tamaño de la muestra. Ejemplo, cuál es el diseño de la muestra, cuál fue el marco muestral del que parte, cómo se seleccionan los hogares, cómo se seleccionan los entrevistados, cuál es la tasa de rechazo o de respuesta de la gente, el diseño del cuestionario, cuál es la relevancia que esto tiene para la industria. Nosotros por eso hemos intentado negociar y consensuar el cuestionario con la mayor cantidad de miembros de AMIP si posible, y si satisface o no las necesidades de información de la industria y si es útil o no para dos cosas. Uno, la planeación del crecimiento de nuestro negocio, del negocio en el que estamos todos los aquí presentes, que es Internet, y para apoyar las labores de venta del medio, de compra y de venta del medio. Nosotros creemos que podemos agregar un valor al introducir en el análisis de los datos, esto en el software en el que están las mediciones de televisión abierta, las mediciones de televisión pagada, de radio, de vía pública y próximamente de prensa y revistas. De manera que sin abundar más en esto, les presento a Selene Cruz, quien les va a hablar de los resultados, los últimos resultados más actuales para México. Un poco el panorama de Latinoamérica, dónde está posicionado México. Lo más importante aquí es resaltar que nuestro país ya ocupa el segundo lugar dentro de estos 8 países de Latinoamérica. Eso es un dato muy importante. Estamos hablando ahorita, de hecho es la línea que quiere seguir el seminario, que realmente valoremos lo que se está generando en México. Entonces ya hablar de que nuestro país es el segundo lugar es algo muy importante, ¿no? Después de ahí tenemos otras áreas de oportunidad, como es el social media, que también ya nos platicaban un poquito en la primera presentación. Tenemos muchas oportunidades en video. Entonces, ahorita que ya estamos centrándonos en dónde está nuestro país, lo que queremos hablar a continuación ya son de los primeros resultados que tenemos en nuestro estudio. Antes de comenzar a hablar de lo que son los resultados, quisiera que platicáramos un poquito de cómo podemos estudiar al nuevo internauta, ¿sí? No solo centrarnos en tráfico, en números grandes, de cuántas personas ingresan a mi sitio, porque finalmente ese es un dato crudo que ahí se queda, pero no me dice quién es el internauta, no me está diciendo realmente qué hace la gente. Entonces lo que queremos aquí es que antes de analizar a un internauta tenemos que pensar cuál es su contexto económico, dónde está situado el país donde él está presente, qué pasa con su entretenimiento, qué actividades realiza para entretenerse, y no solo la exposición a internet como lo vimos, sino también cómo es su exposición a otros medios. Entender que el internauta está presente y expuesto a muchos medios, que eso finalmente nos habla de quién es esa persona y cómo podemos llegarle. También ahorita hablaron de un mito, ¿no? De que no es siempre estar presente en todo por querer cubrir a muchas personas, sino realmente a quién le quieres llegar. Y eso es un punto bien importante que tenemos que analizar. Y también la parte de qué valor le dan a las marcas y cómo están percibiendo la publicidad este usuario al que yo le quiero llegar. ¿Sí? Entonces es un poquito hablar del contexto previo a unos resultados, qué es lo que nosotros tenemos que estar analizando para llegar a la persona que realmente estamos buscando, nuestro target objetivo. Y bueno, a partir de esto, ya que tenemos el panorama de Latinoamérica y de nuestro usuario, se diseñó el estudio que comentamos, el estudio de eTrends, que consta de 2.500 entrevistas mensuales. Este estudio lo que busca es que tengamos datos continuos, ¿sí? No solo tener fotografías por periodos fijos, sino tener datos continuos que nos permitan entender mejor hacia dónde va el medio. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de 2.500 entrevistas mensuales que se realizan con una metodología complementaria. El 70% son entrevistas telefónicas y el 30% son entrevistas en campo.
Dentro de las 28 ciudades mayores a 500,000 habitantes, esa es nuestra cobertura, son los datos a los que vamos a proyectar nuestros resultados. Nuestro target de estudio son las personas de 13 años en adelante, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver también algo importante de los niños. Entonces, los resultados que vamos a ver a continuación, nada más para que nos quede como referencia y no perdamos esta línea, son datos referenciados a los últimos 30 días. ¿Sí? Es un hábito reportado de los últimos 30 días de 4.500 entrevistas que se levantaron a partir del 15 de mayo hasta el 31 de julio. Como les mencionaba, este estudio es continuo, entonces nosotros seguimos levantando entrevistas para que mes a mes les entreguemos los datos. Pero lo que vamos a ver ahorita es el resultado de 4.500 entrevistas. Bueno, a partir de ello nosotros queremos dar la primicia de nuestro estudio aquí en el seminario de la MIPSI para que conozcamos los primeros resultados. Y como primer dato tenemos el número de internautas. El número de internautas que resultó de este periodo son 24 millones de personas que ingresaron a Internet en este periodo de 2 meses, referenciados a los últimos 30 días. Ahora, estas personas, estos 24 millones de personas, ¿quiénes son? Sí, es muy importante también que no nos quedemos en el gran número, sino que analicemos cómo está compuesta estas personas. Primero tenemos a los hombres con el 53% y a las mujeres con el 47%. Cuando nosotros hablamos de una composición, ya sea de audiencia de cualquier medio, es importante que siempre la referenciemos a la población, ¿sí? Para que nosotros sepamos cuándo existe una sobreexposición de este grupo. Aquí lo podemos ver con el caso de las mujeres. La población natural de las mujeres es el 51%. Entonces, si nosotros hablamos de que el 51% de la población de México son mujeres, aquí tenemos una exposición menor, que es el 47%. ¿Sí? Nada más para que referenciemos un poco a qué nos ubican las franjas grises y las franjas que están superpuestas. Entonces, bueno, aquí para el caso del nivel socioeconómico también tenemos el mismo caso. Lo que pasa en los niveles socioeconómicos bajos es que la población es mayor. Naturalmente la composición es mayor de los niveles socioeconómicos bajos. Y en el caso de Internet, para el nivel socioeconómico D+, el 30% de las personas fueron de este nivel socioeconómico, cuando en la población existe el 35%. ¿Sí? Entonces, cuando analicemos siempre a la población, vamos a hacer esta referencia para que entendamos cuál sería nuestro objetivo de internautas, que sería como el ideal de la composición, y cuál es la composición que estamos obteniendo. ¿Qué pasa cuando hablamos de las edades? En el caso de las edades, destacamos que el rango de 19 a 29 años son las personas que más están accediendo a Internet, el 32%. Y este también es un ejemplo de cómo el grupo supera a la población o tenemos una sobreexposición con respecto a la composición natural. Otro dato muy importante es qué pasa con los niños. ¿Sí? Como les decíamos, nuestro target de estudio son personas de 13 años en adelante. Pero estamos teniendo una pregunta muy especial para poder detectar el acceso de las personas de 6 a 12. Y aquí tenemos que el 41% de los niños que habitan en los hogares que nosotros entrevistamos tuvieron acceso a Internet. Entonces ya es un dato importante que estamos dejando de cómo este grupo de niños está creciendo y también es un target importante para nuestras marcas con nuestros productos dependiendo de la naturaleza de cada uno. ¿Qué pasa con los accesos ya específicamente de México? Aquí podemos detectar, al igual que en Latinoamérica, que el hogar y el café Internet son los principales lugares de acceso. Pero ¿qué dato hay que destacar? Aquí es importante destacar lo que pasa en otros lugares. Otros lugares ya están teniendo el 6% de participación, quiere decir que más de 2 millones de personas están ingresando no solo en lugares fijos que ya conocemos, sino hablemos de un restaurante, hablemos de un aeropuerto, de los centros comerciales. Entonces, todo esto que nos está dejando, que las personas pueden estar en Internet en cualquier lugar, ¿sí? Ya es un medio omnipresente. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que rescatar como la importancia de nuestro medio. ¿Qué pasa con las actividades? Las actividades también se diferencian por el lugar donde se realizan. Nosotros podemos aquí revisar que enviar y recibir mails son de las principales actividades que se realizan. Pero, como podemos ver en el café Internet, ya tenemos otra actividad que es chatear,
¿sí? Que también tiene una participación importante, y en la escuela obviamente no se realizan estas actividades. Tenemos actividades más enfocadas a la naturaleza del sitio, como hacer tareas o revisar información. Entonces, lo importante aquí es que nosotros analicemos no solo las actividades en general, sino qué está haciendo la gente por cada uno de los lugares para que podamos enfocar mejor nuestras acciones. Si nosotros queremos realizar una acción, una campaña, enviar un mensaje, también debemos pensar dónde está situada esa persona y en qué momento. Ahora, hablar también de los sitios que visita la gente nos permite también entender quién es ese usuario, ¿sí? Ahorita ya hablamos mucho también del mito de que no todo es Facebook. Hablar de social media, no todo es Facebook. Bueno, sí, pero tenemos primero que destacar que es la página que más se visita, en este caso en el sitio de hogar, adicional a los buscadores. Y en el caso del café internet, el primer sitio es Hotmail, ¿sí? Entonces nosotros cuando hagamos un análisis de las páginas debemos diferenciar claramente cuál es la característica de cada sitio. Si son buscadores y para qué nos van a servir esos sitios, o si son sitios enfocados ya a actividades mucho más específicas. ¿Qué tenemos en el caso de los horarios? Y aquí hay que destacar puntos bien importantes con respecto a cada uno de los lugares. Nosotros podemos ver cómo se construyen las líneas de tiempo por cada uno de los lugares de acceso, y donde se destaca, por ejemplo, que el trabajo y la institución educativa, las curvas empiezan desde la mañana, ¿sí? Donde el punto más alto se alcanza de las 11 a las 12 de la mañana, a diferencia de lo que es el hogar y el café internet, donde las curvas crecen o los picos se presentan a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? En el caso del café internet, el prime time es a las 6 de la tarde, y en el caso del hogar es a las 8 de la noche. ¿Para qué nos va a servir también analizar esta información? Precisamente para ver en qué momento voy a poder tocar a mi usuario por el lugar, por el horario en el que se está exponiendo. Y todo esto nos habla también de los hábitos, ¿sí? El hábito, como vemos, cuando está en el trabajo, obviamente crece en la mañana y posteriormente ya decrece en la tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a ir a captar a mi usuario? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa la gente en Internet? ¿Sí? En el caso del hogar y el café internet se comportan muy similares, el promedio es de 1 a 2 horas. En el trabajo es donde más tiempo pasa la gente en internet, ¿sí? Es decir, más de 3 horas con el 43%. En la institución educativa es el lugar donde menos pasa tiempo la gente, que serían 30 minutos. Ahora ya hablamos del acceso en todos los lugares, que podrían ser lugares fijos y lugares móviles o accesos móviles. Ahora vamos a centrarnos solo en lo que son otros dispositivos, y aquí tenemos como resultado que 3.9 millones de personas acceden a Internet a través de otros dispositivos. Entendamos como otros dispositivos no solo los móviles, que ahorita vamos a ver el dato, sino también pueden ser a través de la televisión o de cualquier otro dispositivo que no tenga que ver con un lugar fijo, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos. Y si hacemos la referencia solo a los celulares, el 7% de las personas ingresaron a través de estos dispositivos. Que esto ya nos está hablando de que más de 3 millones de personas están presentes en Internet a través de estos medios. Entonces, esto nuevamente nos refleja la importancia y la movilidad que está teniendo nuestro medio, y también cómo puede crecer. Dentro de la página más visitada en otros dispositivos tenemos Facebook. Ahora, ¿cómo se da la curva de acceso dentro de estos dispositivos? Obviamente en la mañana no tenemos tanto acceso, pero esto crece a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Teniendo su pico más alto por la noche. Entonces, mucho de esto también nos habla nuevamente del hábito, de cómo la gente está tomando cada uno de las opciones que tiene para ingresar a Internet a partir de sus horarios y sus actividades. Pero también es importante destacar no solo las actividades que ya conocemos, donde hablamos de enviar mail, que es la actividad más importante, o la que más se realiza con mayor frecuencia, que otras actividades también se realizan en Internet y que están teniendo gran crecimiento. Obviamente aquí ya estamos frente a las redes sociales, donde estamos hablando de que 6.8 millones de personas ingresan a redes sociales en este periodo. ¿Qué hacen en las redes sociales?
Bueno, dentro de los sitios más visitados tenemos Facebook, pero básicamente aquí lo que hay que destacar es el hábito que tienen estas personas, que básicamente lo que quieren es estar en contacto o en comunicación con su grupo. Y básicamente esto se refleja en que chatean, suben fotos, comentan el perfil de otros amigos. Entonces estamos hablando de una comunicación, de un usuario que quiere estar siempre comunicado con su grupo a partir de estas actividades. Y otra actividad también muy importante son los juegos. ¿Sí? En este caso, los juegos en línea nos reporta que más de 1 millón de personas realizaron esta actividad. Entonces, nuevamente estamos frente a un hábito que está creciendo y que se está diversificando. Ya no solo la gente